Claro, y eso es triste porque, por ejemplo, decía el señor Serrano, no hay una causal incluso de grave conmoción interna. Y yo mencionaba en el noticiero, pero bueno, y entonces, ¿qué buscan los políticos de nuestro país? Que efectivamente pase lo de Perú, que vaya la gente a las calles, que existan muertes, que haya represión, porque Cristina, perdóname, las conquistas sociales no salen con confetis y globos. Las conquistas sociales se hacen con sangre y todo lo que ha ocurrido, lamentablemente, en la historia de las luchas sociales ha sido con muerte. Entonces yo decía, entonces, ¿qué quieren nuestros políticos? Y se lo traslado a usted. ¿Quieren eso? ¿Quieren muerte? ¿Quieren sangre? Para luego decir los políticos, grave conmoción interna, hay que sacarlo a lazo. No, caramba, nadie quiere llegar a esos extremos. Pero Por ¿por qué eso no yo hago, por qué no por, entonces ir por el tema de por los eso votos en la asamblea, por Por ejemplo? eso es que, pero si no, Nelson, vamos al estado en el que no se respeta la Constitución. ¿Para qué creamos esto si no es un proyecto de convivencia social en donde hay reglas de convivencia, en donde hay institucionalidad que respetar? Si no, entonces entremos al caos y sus deseos y los míos de la forma en la que queramos podemos hacerlos realidad. Mire lo que significa eso. Caramba, no, aquí hay un orden constitucional que hay que respetar. Por eso es que yo digo que justamente para no llegar a esas tensiones y esos límites en los que la violencia se puede infiltrar, en los que la desesperación pueda llevar a estas situaciones ya irremediables, el presidente debe dar un giro de timón. Yo creo que es la última oportunidad que le queda, eso está clarísimo. Ahora los legisladores, y te digo también porque yo pasé por allí, Claro. deben tener una situación más responsable, ¿verdad? La crítica debe ir acompañada de la propuesta. Queremos también ver asambleístas que digan, bueno, aquí está nuestro programa de acción de la lucha contra la delincuencia. Entonces yo veo también a veces que ahí se circulan muchos intereses partidistas, personales. Hay gente que por supuesto desearía que el país arda, desearía que se adelanten elecciones por ellos, porque creen que ellos son los que tienen la posibilidad de hacerlo. Y yo viéndolo ya en macro y viendo la situación del Ecuador, pues ¿a quién le beneficiaría esta situación? ¿A quién le beneficiaría el caos? Cristina, por ejemplo, usted es de las que cree que el adelanto de elecciones es porque el correísmo podría regresar al poder. ¿Usted teme, usted tiene temor de eso? No, yo no tengo temor de nada, Nelson. Al final soy respetuosa de lo que la gente decide. Obviamente, para llegar al poder, y eso deben entender los adversarios políticos, están las vías democráticas. Por supuesto que una de ellas es ganar las elecciones. Ojalá las elecciones se dieran en los términos constitucionales establecidos. Pero también está claro y comprendo su punto y es el mío también, de frente a la falta de empatía, la inacción, la corrupción y la falta de inversión pública en una época post-pandémica, donde la gente ha perdido sus trabajos, donde no hay los créditos que se anuncian o muy pocos, encima no hay una comunicación correcta, pues la gente va a entrar, a lo mejor puede plegar a vías no constitucionales y no es lo que queremos. Claro, porque ese es el asunto. Yo decía en el informativo, el asunto es que hay una serie de desatenciones que hace que la gente hoy diga basta ya del gobierno, porque si el presidente se dedicara a trabajar en temas de medicina, trabajo, empleo, sí, la gente dijera, ve, le salió a declarar la guerra a la posta, pero bueno, yo tengo medicina, estoy con trabajo, que es más o menos lo que pasaba, ¿no? Se peleaban con la prensa, pero de una u otra manera se atendía el asunto social y hoy los están premiando porque votan por esas mismas personas que se dijo en algún momento eran los mayores corruptos de la historia. Entonces sí, hay una desatención y la gente tal vez lo que dice es, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es? ¿Crees tú que el informe de la comisión que ya está en cuenta regresiva, Viviana Veloz estará más adelante con nosotros, recomiende un juicio político? ¿Crees tú que existan también los votos de la Asamblea para este informe? No lo sé porque no conozco el informe en su extensión, pero digamos las muestras que han dado sí generan indicios graves algunos, porque caramba, Al menos Nelson, políticos, ¿no? si hablamos, sí, políticos, pueden haber responsabilidades políticas, pero el cometimiento de delitos es personal, lo hace una persona determinada, entonces ahí se debe configurar algún delito y en algún caso hablan incluso de narcotráfico, estamos Claro, hablando de palabras mayores. claro. Al momento el informe sí muestra la sospecha sobre un determinado individuo del círculo íntimo del presidente, una fotografía que en un café, que en por acá, etcétera, pero eso caramba, eso debe tener mayores elementos de peso para las investigaciones en fiscalía, que son las que deben determinar las responsabilidades. Como sabemos en este país, sí, hay cosas muy escandalosas, escuchar a un funcionario público decir que
a cuánto nos toca o hablar de repartos. Imagínese. Es indignante, pero al final, más allá de la condena social o pública, es la justicia la que debe determinar su culpabilidad o inocencia. Yo no sé si se llegara a configurar alguna de las causales de juicio político de esta trama, que sí creo que salpica el círculo íntimo del presidente, pero hay una gran distancia entre decir que el presidente, y eso sí comparto de verdad, porque quiero ser objetiva y no dejarme llevar por apasionamientos. No, es una acusación muy fuerte decir que el presidente de la República es narcotraficante. Caramba, como están insinuando claro, en algunos espacios. Imagínese. Entonces, Cristina, sí, claro, por supuesto, pero imagínese usted que el propio presidente le dijo a todos los que estaban por el no narcotraficantes. Toda la gente que vota por el no. También, eso está mal, todo está mal y eso no. Todo está mal. Así es. Eso, por supuesto, que es un argumento suyo también que nos debe indignar. El presidente utilizó una campaña, y por eso la gente le dijo que no, a favor de las preguntas de la consulta popular, que no tenían argumentación, que además fue mal el timing, y por supuesto quienes votaron que no son narcotraficantes. Le dijeron que no al contenido de las preguntas, sino eso fue un termómetro de la popularidad del presidente, que hoy se encuentra en una situación muy, muy delicada. Hay que cuidar nuestras palabras, ¿es verdad? Y en esta época de la posverdad, donde hay tantas insinuaciones, también hay que defender, creo que, los hechos, la institucionalidad y los debidos procesos. Totalmente de acuerdo. De hecho, la presunción de inocencia, incluso al propio cuñado del presidente, en el tema judicial, usted que es abogada lo sabe, o sea, hasta que no exista un pronunciamiento de un juez en un proceso, no se puede determinar culpabilidad. Acá creo yo que el asunto más va por lo político, y aun cuando en proceso judicial no va a tomar su tiempo, tener un gobierno en grave terapia intensiva política sigue haciendo que la delincuencia siga, los robos, la inversión, la empresa privada, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Cristina Reyes, ya me estaban diciendo su equipo que chao Nelson. Sus palabras para despedirnos. No, gracias Nelson, siempre muy agradable conversar contigo. Aquí sé que te sigue un amplio grupo de jóvenes que siguen la política, que la cuestionan. Yo creo que esa es la manera, la mejor manera también es informarnos, es contrastar los hechos, es defender la Constitución, porque es nuestra arma pacífica de convivencia, creería yo. En esta también arma pacífica está, por supuesto, la exigencia indeclinable a que los gobiernos cumplan con su responsabilidad. Y yo comparto contigo en que si el gobierno no da un giro, esta situación entra en un estado crítico. El país lo que quiere es seguridad, paz social, el sistema de salud público debe ser fortalecido, hay que sacar a patadas a todos esos negociantes y mercaderes de la salud que están enquistados. La educación también debe dar un giro de llevarnos a un país que mire el futuro con esperanza, en que la digitalización sea parte, el pensamiento crítico, etcétera. Y ese es el país por el que todos debemos trabajar, soñar, crearlo, exigirlo. Ojalá que el gobierno rectifique a tiempo, porque yo sinceramente no quiero que el país viva lo que está viviendo el Perú. Creo que nadie quiere eso. Y le agradezco, Cristina, porque es una de las pocas personas que piensa distinto y que viene a nuestro espacio, porque invitamos y no vienen. Gracias, Cristina, por eso, y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Gracias, Nelson. Le aseguro que no pensamos tan distinto. No, sí, es cierto. Muchas gracias. Eso es verdad. Chao, chao. Chao.